Sabía que tenía que contártelo. Sabía que tenía que contarte mi historia. Decidí cambiarlo todo. Decidí dejarlo todo. Y valió la pena. 3 años después, te puedo decir que haber recibido a Cristo y a Jesús como mi único y suficiente Salvador ha valido la pena. Ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Y por eso te he querido contar mi historia. Porque muchas personas que me conocen todavía no sabían ni siquiera que yo era cristiana. Pero llegó el momento. Yo decidí tener una nueva vida porque realmente la vida que yo tenía era muy vacía. A pesar de que no hacía cosas malas. Para mí, pues yo pensaba que yo estaba haciendo las cosas bien. Y los resultados hablaban por sí solos. No estaba haciendo las cosas bien. Estaba llena de muchos miedos, me sentía sumamente sola, no sabía llenar esos espacios que en mi corazón habían y por eso decidí cambiar mi vida. Dios me hizo muchos llamados y yo no le atendí, muchos. Durante varios años pasaban cosas en mi vida que yo tenía que haber tomado la decisión antes. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Él no va ni antes ni después. Él va justo cuando tiene que ser. Y cuando está forjando un carácter, cuando está forjando una vida, es como el alfarero. Él deshace lo que no está bien y lo vuelve a hacer nuevo. El momento en donde yo decidí buscar a Cristo fue la noche que mi hija debatía su vida en el hospital. Mi hija tuvo una sobredosis de droga donde yo la vi morir y volver. Y ya los médicos habían dicho, mira, no hay nada que hacer, yo médicamente no puedo hacer nada más. Hay que esperar que ella resuelva o que ella reaccione. Y la doctora me dijo una frase que me marcó mucho, que es, ahora hay que dejar que Dios obre. Y en mi soberbia, en mi orgullo, en mi carnalidad, yo decía, no, es que Dios no va a obrar, somos nosotros los que hacemos posible las cosas. Y yo decía, Dios no va a obrar, no es Dios, eres tú que eres la doctora, ya tienes las medicinas, y era mi soberbia. Y cuando ya lo último de todo me dicen, mira, no hay nada que hacer, solo hay que esperar que Dios obre, ahí yo entendí. Y la persona que estaba a mi lado, mi compañero sentimental en ese momento, me dijo, deja de ser soberbia y arrodíllate ante Dios. Y fue la primera vez que yo me arrodillé ante Dios. En un hospital totalmente apagado porque en mi ciudad no había luz y no había nada. Estaba totalmente apagado el hospital y en esa oscuridad yo me arrodillé. Esa fue la primera vez que me arrodillé ante Dios, a clamarle, primero que tuviera misericordia con mi hija, misericordia conmigo, que me pudiera sostener en ese momento, y luego le pedí que hiciera su voluntad. Y ahí fue donde comenzó mi camino hacia la fe. El año 2020 fue el maestro para el mundo entero, ¿no? Y fue el gran maestro y fue el instrumento que Dios utilizó para entender las 3 cosas elementales, el que nos podíamos quedar sin nada material, que nos podíamos quedar sin el amor, porque muchas parejas se separaron, se dieron cuenta que no se querían, que ni siquiera se miraban a la cara, y también despedimos muchas personas, el miedo a la muerte. Ahí yo creo que Dios utilizó, o ese fue el instrumento para muchas personas. El 2020 para mí fue el gran maestro. Estuve esa noche, estuve luchando con la rehabilitación de mi hija. Luego de eso, a finales del 2020 tuve el COVID, pero el COVID mortal, donde me dijeron que 65% de mis pulmones estaban comprometidos. Y yo decidí esa tarde, decidí irme a mi casa y dije, si Dios dispone de mí, que disponga de mí con mi hijo al lado. No quise ir al hospital, no me quise entubar, que en ese momento era lo que hacían. Y dije, si Dios va a disponer de mí, me voy a mi casa. Ahí confronté yo la muerte. Primero fue confrontar la muerte, la posible muerte de mi hija. Luego confronté yo ahí la muerte. Y nuevamente Dios puso a alguien a mi lado, me dijo, ríndete. No son con tus fuerzas, son con las de Él. Y comencé
nuevamente tuve ese encuentro con Dios donde yo le pedí misericordia por mí y le pedí que hiciera su voluntad. Y luego al año siguiente, mi riñón falla, mi riñón colapsó con un cálculo extremadamente grande que salió. Nadie se explica cómo salió un cálculo tan grande por el riñón, y se posó en el tracto urinario y mi riñón se llenó de agua. Tenía septicemia y el doctor me dijo: tienes 72 horas para salvar tu riñón y tu vida. Y fue la tercera vez que Dios me hizo el llamado. Entonces esa vez yo ya tenía la experiencia anterior de las dos y volví a hacer lo mismo. Me arrodillé ante Dios y le pedí que tuviera misericordia de mí y que hiciera su voluntad. A los pocos minutos Dios puso en mi corazón, el Espíritu Santo puso en mi corazón: pide dinero, porque no tenía dinero, tenía que operarme, no tenía dinero. Y tuve que pedir dinero públicamente, y ahí tenía 72 horas para poder obtener el dinero, y en menos de... No llegué ni a las 48 horas cuando yo tenía, además del dinero de la operación, todo el dinero de la recuperación. Entonces, no solamente que tuve el dinero, sino que sobreabundó. Y pues ahí ya tenía una reconciliación plena con Dios. Luego me toca darme cuenta que no tenía nada de dinero. Había vendido mis bienes para poder pagar la rehabilitación de mi hija. Y algo me dijo: párate. Revisé lo que me quedaba en el closet en efectivo, y solo me quedaba para el boleto mío y de mi hijo y $300. Y fue cuando Dios me dijo: muévete, sal de aquí. Compré mi boleto a los Estados Unidos. Una familia me recibió, una bondadosa familia me recibió, y aquí pues llegué con $300. Esa familia me recibió y llegué un viernes, y el domingo ya yo estaba en la iglesia. Cuando entré a la iglesia y tuve ese primer encuentro en la iglesia, cuando escuché la adoración, cuando entré a esa palabra, yo entré a la iglesia y yo lo que hice fue llorar, y lloré como por 3 meses. Cada domingo lloraba desconsolada, arrodillada. Yo no podía mantenerme en pie en la iglesia, solo arrodillada, pidiéndole por la salud de mi hija, pidiéndole que salvara a mi hija y que permitiera que mi hija pudiera volver a recobrar su conciencia. Eso fue, yo creo que ese fue el gran llamado que Dios puso en mi corazón. Precisamente porque el poder de Dios es infinito y se muestra. Mira, en cada situación que yo te estoy narrando, o en cada situación que yo narro de mi vida, siempre Él abría puertas, ponía personas idóneas, siempre se mostró extremadamente misericordioso conmigo. Y a pesar de yo haber estado en el mundo, a pesar de yo haber estado sumida en mi ego, porque déjame decirte, yo fui presa de mi ego por muchos años. Yo tenía rasgos narcisistas, hacía daño a las personas, pero una de las cosas que yo más le pedí a Dios en esos momentos era que doblegara mi carácter, y creo que por ahí empezó Dios a trabajar en mi corazón, doblegando mi carácter, mi orgullo, no sé cómo explicarte, era como estaba todo el tiempo en lucha con la vida, en lucha. Además de mis depresiones, yo tuve un diagnóstico de bipolaridad en el 2010, donde fui presa de depresiones por mucho tiempo. Incluso cuando mi hija estaba en el hospital, yo lo que le temía era a cualquier recaída, ¿no? En mis depresiones. Yo le tenía mucho miedo a mis recaídas. Inmediatamente llamé a mi psiquiatra amiga y le dije: es que necesito que me mediques porque yo tengo que estar al 100. Yo necesito salvar a mi hija. Y creo que ahí fue donde Dios me demostró a mí. Me demostró en ese momento el valor que había dentro de mí, que yo no me lo creía. Yo no me creía lo que yo era. Yo no me creía que yo era capaz. Yo no me creía que yo podía lograr las cosas. Todo el mundo me veía como el exterior, ¿no? Todo el mundo me veía como alguien que tenía mucho valor, pero no. Siempre fui una mujer con mucho miedo. Internamente no me sentía merecedora de algunas cosas, por eso las arrebataba, no las esperaba, no respetaba los tiempos.
Y creo que lo primero que hizo Dios fue trabajar mi carácter y hacerme entender que a través de ese encuentro con Él, de ese momento divino, cuando yo decidí bajar a las aguas, sin saber nada, yo no sabía nada. La gente decía, ¿estás preparada? ¿No estás preparada? Yo nunca pensé en eso. Yo nunca pensé si estaba preparada o no. Mi alma necesitaba, mi espíritu necesitaba ese encuentro con Jesús, el recibirlo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y han sido 3 años de trabajo conmigo misma, de trabajo de yo pedir confirmación y Dios confirmarme las cosas. Y llegar a un momento en donde me doy cuenta que siempre me habló, siempre estuvo allí, siempre secó mis lágrimas, siempre me consolaba, pero yo estaba tan dolida, yo tenía el corazón tan roto, que yo no veía. Yo tenía tanto dolor en mi alma que yo no me sentía ni digna del amor de Dios. Y cuando me encontré con Él, que empecé a escuchar la palabra, a congregarme, a mirar más allá de mi entendimiento humano, ¿no? Sino a empezar a tener esa intimidad con Dios, me di cuenta que Dios amaba los corazones rotos y los restauraba. Que no pierdan tiempo, que no sigan buscando en el mundo lo que no es del mundo. Que no sigan buscando en el mundo lo que solo Dios puede llenar en tu corazón. Y no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con intimidad con Dios. Tiene que ver con saber que en cada momento de tribulación Dios está allí para escucharte. Solo tienes que hablarle como si fuera tu mejor amigo. Tienes que permitir que Dios obre. Tienes que aceptar que Dios es el Todopoderoso y tienes que humillarte y humillarte ante el único, ante el Todopoderoso. No pudiera explicarte yo lo que yo siento cuando paso un desierto, porque es que no es porque tú eres cristiano. O sea, la gente cree que por ser cristiano nunca vas a pasar por cosas malas o nunca vas a pasar situaciones difíciles. Al contrario, pasas por las mismas situaciones pero no haces lo mismo. Pasas por las mismas situaciones pero no reaccionas de la misma manera. Pasas por las mismas situaciones pero no recurres a lo mismo. Por ejemplo, si yo estaba deprimida, si yo me sentía mal, yo no buscaba de Dios. Yo buscaba de las pastillas, abusaba de las pastillas para dormir. Mantenía dormida, despierta, porque la vida no me doliera. Si tenía dinero me iba de compras y compraba cualquier cantidad de cosas. Si me sentía sola, buscaba pareja, pero nunca buscaba de Dios. Y cuando despertaba de todo ese ciclo que te lleva al mundo, ¿no? Porque terminas creando un avatar de ti, terminas creando una personalidad para encajar. Y no puedes encajar en el mundo porque Dios te aparta, Dios te dice, tú no perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. Y mientras que tú sigas buscando en el mundo no vas a encontrar lo que vas a encontrar conmigo. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y con esto no les quiero decir que tienen que tener miedo, al contrario. Tienen que tener confianza de que cuando dejamos todas nuestras cargas en manos de Dios, es lo correcto. Porque con nuestra fuerza no vamos a poder. Declarado seguir a Cristo y convertirte en una hija de Dios. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.